Modo Fútbol es presentado por Banco de Venezuela, Polar Pilsen, Aerolíneas Estelar. Puerto Cabello y un triunfo grandioso. Los de Zaragoza metieron a La Guaira en el inicio de la fase final y son los primeros punteros de la instancia. Zamora, pletórico. El cuadro de José María Amor ganó el primero en el estreno de Quique García en el banco de Monagas. Todo igual en el cuadrangular B. 2 empates en la primera jornada marcaron el inicio de la actividad en la doble tanda sabatina. De esto y más estaremos hablando en este comienzo de la fase final del torneo clausura, acá en Modo Fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto recibirlos en esta edición de fase final de Modo Fútbol. Se jugó la primera fecha, 2 empates en el cuadrangular B, todo igualado, pero diferencia de 2 victorias en el A en los resultados del día viernes. Ganó Puerto Cabello, ganó Zamora, empate en el cuadrangular B en ambos partidos. Eso lo vamos a analizar el día de hoy acá en Modo Fútbol con María Cristina Santoro y el señor Juan Sifonte Sousa. Estamos muy contentos por la beatificación de la hermana Rendiles, de José Gregorio Hernández. Hoy es día de júbilo nacional, justamente por este motivo, pero aquí estamos revisando lo que pasó esta jornada en el inicio de la fase final del clausura, Coquito. Así es, Carlos, y bueno, una primera jornada que creo que dejó un par de sorpresas por allí. Sí, sobre todo en el grupo A nos hubiésemos puesto a pensar que los resultados iban a ser de esa manera y además tan contundentes, creo que nadie se lo imaginaba de esa manera. Pero bueno, ya vamos a estar analizando un poco más de qué estamos conversando. Me uno a tu línea. No sé si quizás sea sorpresa el término que mejor encaje, pero como bien dice María Cristina, sobre el papel el favoritismo reposaba en Deportivo La Guaira y en Monagas. Por algo quedaron entre los primeros 4 de la tabla de la fase regular, pero arrancaron pisando fuerte los locales, Puerto Cabello y Zamora, con 3 puntos, ya lo decía Carlos, en un grupo donde sí hubo victorias, en este caso de los equipos que arrancaron jugando en casa, mientras que en el cuadrangular B todo se mantiene desde cero, podríamos decir. Sí. No se sacaron diferencias. Una jornada menos queda, 5 jornadas, con el beneficio para los que tienen que jugar de local ahora 3 partidos, claro, y visitar 2. Así están las cosas en los cuadrangulares, chicos. Coqui, el movimiento de la tabla en el inicio de esta fase final en el cuadrangular A y en el B. Sí, bueno, como ya les habíamos dicho, sí hubo victorias en el cuadrangular A, Puerto Cabello y Zamora, todos con la misma diferencia de goles, a 3 puntos también cada uno, y bueno, La Guaira y Monagas que no logran conseguir sumar en esta primera jornada. Allí está por encima, en el primer lugar de la tabla, Puerto Cabello, por la cantidad de goles marcados, que sería el siguiente criterio de desempate. Eso sí, estamos hablando de una instancia donde están los 8 mejores equipos del torneo clausura. Se puede esperar que cualquiera le gana a cualquiera. Sobre todo, sí, no, claro, todo comienza desde cero, ¿no? Puerto Cabello y Zamora quizás no arrancaban con ese favoritismo, pero son grandes equipos, sobre todo en nómina, lo de Puerto Cabello, Zamora con lo fuerte que se hace como local, con la identificación que hay en el club. Por la ubicación en la tabla es que uno pensaba que quizás partían como favoritos. Yo creo que la sorpresa más que el resultado es la manera. Creo que sobre todo Puerto Cabello fue extremadamente contundente. Fueron victorias inobjetables. Sí, superiores, muy superiores tanto Puerto Cabello como Zamora. Y el B, todo igualado justamente. Sí. Es como que si no pasó nada. Exacto, pero sí hay un tema justamente con el tema de los goles, ¿no, Juan? Sí, digamos que el primer lugar lo comparten en este momento Deportivo Táchira y Metropolitanos, por haber agitado las redes. Tienen un punto luego de ese empate sellado el día sábado. También tienen un punto Caracas y Carabobo, que igualaron a segunda hora en esa doble tanda en el Olímpico, pero fue un empate sin goles. Vamos a hacer la primera pausa de Modo Fútbol y al regreso comenzamos a analizar 1 a 1 los 4 partidos de esta fase final. Jornada 1, torneo clausura, Liga Banco de Venezuela, Modo Fútbol. Anota un golazo con la BBVA del Banco de Venezuela.
¿Cómo lo haces? Es fácil, rápido y sencillo. Usa el acceso directo. Pega los datos desde otras apps o adjunta el código QR desde la galería. Vive la emoción de la Liga Fútbol junto al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. En la cancha, domino el juego. En la carretera, conquisto el camino. Soy Salomón Rondón y siempre salgo a ganar. Así como EK, con la misma mentalidad, la misma pasión, enfocados en la perfección. EK, el Parkway, la moto que mueve el deporte en Venezuela. En DACA tú puedes encontrar lo que necesitas para equipar tu hogar. Y pensando en tu comodidad, con envío gratis a tu casa va a llegar. DACA es la super tienda de toda Venezuela. Sé feliz en DACA. En Puerto Cabello comenzó esta fase final el día viernes 5:30 de la tarde, un horario quizá poco habitual para los encuentros que se juegan como local en el estadio La Bombonerita, donde Puerto Cabello recibía a La Guaira. Ahí está el equipo de Eduardo Zaragoza, que recientemente también en la fase regular ya le había ganado 1-0 a La Guaira en el mismo escenario, y ahora pues luego de aquel gran duelo táctico, recordamos, teníamos la expectativa también de ver qué ofrecían ambos conjuntos, y también fue un duelo táctico. Sí, porque este no fue menos que aquel. no fue menos. La Guaira fue fiel a lo suyo, a adelantar líneas, a siempre presionarte, a hacerte presión alta para tratar de tener la posesión de la pelota, y un Puerto Cabello reaccionario que le sacó mucho jugo a la velocidad de sus puntas y terminó siendo decisivo, justamente rompiendo líneas el equipo de Eduardo Zaragoza. Mira, creo que hay que montarnos desde ya en las imágenes, porque veíamos esa ocasión que desaprovechaba José Ali Meza cuando apenas iban 10, 12 segundos Sí, yo creo que no se llegaba ni al medio minuto. Sí, 10 12 segundos. segundos. Yo estaba terminando de hacer mis notas y Error si no allí escucho a Carlos, no. Error de comunicación entre el arquero Andrés Merin y Edwin Peraza. Quedaba prácticamente con el arco vacío José Ali Meza y manda la pelota por encima, y Puerto Cabello iba luego a pegar fuerte. Iba a pegar fuerte con un gran Edwin Pernía, que fue protagonista en la acción del primer gol, mostrando esa potencia que le caracteriza, colándose entre los centrales, anticipando a Christopher Varela, y luego teniendo la inteligencia además para no tomarlo en la personal, sino girar y saber que su compañero, mirarlo con lo justo, la llegada de Audú Abdul, y saber que su compañero estaba allí atacando el punto penal, cederle la pelota para ese primer gol de Puerto Cabello, que luego iba en el mismo primer tiempo a volver a pegar, a aumentar la ventaja con una jugada de balón parado, un servicio al primer palo en el que Giovanni Ramos gana por alto. Lo decía luego en rueda de prensa Juan Domingo Tolizano, no era una sorpresa que apostara por esta fórmula Puerto Cabello, no era una sorpresa tampoco que buscaran en el primer palo la aparición de alguno de los centrales. En este caso, Giovanni Ramos, sabían que le iban a jugar así, y digamos que con lo que estaba avisado, igual La Guaira sufrió. Sí, no, y a ver, recortan en un momento La Guaira, empezando ese segundo tiempo con los cambios que termina realizando Juan Domingo, pero vuelven a entrar en bache cuando llega el tercer gol, sin duda. Sí, el tercer gol siento que liquida anímicamente a Deportivo La Guaira. Coincido contigo. Estuvo acertado Juan Domingo Tolizano en las variantes, porque de verdad le dieron otro aire al equipo, pero de arranque lo gana en la pizarra Eduardo Zaragoza. Sí. Muy buena lectura de lo que pedía el partido, de cómo podían hacerle daño con velocidad a esa defensa de La Guaira, que siempre deja unos cuantos metros a su espalda, no por error, no por un mal posicionamiento, sino porque eso va en línea con lo que es el juego de este equipo, con lo que es la propuesta de este equipo, y es un Deportivo La Guaira que suele ser muy sólido, no por eso da ventajas, con velocidad y sobre todo aprovechando los duelos que proponía por la banda derecha Audú Abdul, pudo hacer daño a Academia Puerto Cabello con un gran Edwin Pernía, y después, al momento de replegarse con un bloque bajo, donde concentraba hasta 9 jugadores en un 5-4, en cuestión de 15 metros. 7 futbolistas, sin contar el arquero, que tú los paras en una convocatoria y los ubicas entre los defensores. De perfil defensivo. Jugando de perfil defensivo. Algo importante, tú lo decías,
la interpretación del partido para Eduardo Zaragoza con Harrison Contreras, que había perdido la titularidad. Ayer lo colocó y fue esencial también en el cobro del tiro libre, del tiro de esquina, justamente para que Ramos anotara. Pero la superioridad física también. En un duelo físico se notó mucho mejor Academia Puerto Cabello por obviamente el biotipo de los futbolistas, partidazo de Abudú, de Callafaites en la mitad de la cancha, Momon Valle, una línea de 3 con Peraza ubicándose también como novedad. Eso fortaleció de manera aérea el fondo de La Guaira. Jeffrey Vargas vuelve a ser el carrilero. Por el otro lado también Yaniel Hernández. Todo estaba bien estructurado. Me parece que la interpretación otra vez de lo que iba a hacer Puerto Cabello le da un plus a la idea de Eduardo Zaragoza para llevarse los 3 puntos ante La Guaira. Y yo a eso le sumo ver a goleadores de ese equipo empezar a ser asistentes también, dando asistencias, algo que no habíamos visto prácticamente durante... Les pregunto algo, para La Guaira, que estamos hablando de un equipo que ganó 10 de los 13 partidos de la fase regular, ¿es para preocuparse esta derrota para La Guaira? No, lo que pasa es que, bueno, son pocos juegos y ya lo decía el propio Tolizano. Y un solo clasificado también, ¿no? Tienes que buscar no llegar a ese último partido donde te vuelvas a enfrentar al que sumó 3 puntos frente a ti, abajo. Tienes que intentar llegar nivelado. Por lo menos que la distancia no sea mayor a los 3 puntos, que puedas revertir esa situación. Que dependa de ti mismo. Correcto. Por eso también decía Juan Domingo Tolizano que hubiese, dentro de lo malo, rescatado el perder por mínima diferencia. Hay que decir que luego del tercero de Puerto Cabello, si bien decimos que fue un golpe ya que sentenció a Deportivo La Guaira, en la acción inmediata Antonio Uribe estrelló un balón en el travesaño. También hubo una falla también. Hubo una acción allí de Andrés Merin que le saca un remate a Carlos Falla. Ya ustedes lo veían en las imágenes. Fue el mejor momento de La Guaira en el partido. Comenzando la segunda mitad, tuvo unos 10 minutos donde logró descontar en el marcador e incluso pudo haber hecho la igualdad en dos ocasiones claras que tuvo en ese tiempo. Y después del 3-1 también pudo haber respondido. Luego, al no caer ese descuento inmediato, si el equipo pareció bajar revoluciones, y un Puerto Cabello que estaba bien parado, que minimizó el juego asociado de La Guaira en el último cuarto, que nunca le permitió filtrar pelotas, y también lo hablaba en rueda de prensa Juan Domingo Tolizano, fue fiel a su ADN La Guaira. Muy bien. Sostener el balón, sí, pero fue una tenencia sin profundidad. ¿Sabes qué? Lo veníamos conversando, me hizo recordar aquellos tiempos donde los equipos que paraban 5 en el fondo contra Puerto Cabello salían vivos de la bombonerita, y aquí fue al revés. O sea, fue el local Puerto Cabello el que jugó a esto, y La Guaira, fiel a lo suyo, no logró descifrar Academia Puerto Cabello. Nos vamos a Barinas, porque el partido Zamora-Monagas, lo que pude ver en el resumen, me hizo recordar los grandes tiempos del Zamora, de Francesco Stífano, de Alicañas, del profe Noel San Vicente, porque fue esa versión de Zamora que nosotros en algún momento quizás habíamos perdido, un equipo que de alguna manera, no voy a decir que cayó en crisis, pero no tuvo la misma estabilidad institucional que tuvo en su momento, eso lo pagó caro en la cancha, pero este Zamora de José María Amor, que es distinto, que juega con 3 en el fondo, juega con 2 carrileros, nos hizo recordar por su fútbol, por la velocidad, por el poder de ejecución, aquellos grandes Zamoras que nos regalaron títulos en su historia. Y más allá del crédito de cómo ha ido cambiando el fútbol dentro de la cancha del equipo, es el trabajo mental que ha hecho José María Amor y su cuerpo técnico. Sí, totalmente. Porque recuerdo que cuando conversábamos con él en Valencia hace poco más de un mes, nos decía que tenía que buscar la manera de cambiarle la mentalidad de los jugadores, justamente con esos sub y bajas con los que venía el equipo, y que era una de las cosas que más le estaba costando. Y ahora vemos a un Zamora ser tan contundente. Ahora en casa vamos a ver cómo le va, obviamente, en la carretera contra un equipo que cerró muy bien, como Monagas, que tiene sangre joven, que viene haciendo las cosas bastante bien, pero que tiene nuevo cuerpo técnico. Hay que decir que buena parte de los jugadores que están mostrando un buen nivel con Zamora en esta etapa final del clausura, o que han ido de menos a más con el equipo, ya venían del torneo de apertura. Sí. Y eso sustenta lo que tú decías. Hubo un cambio de chip, un equipo que sí
se reforzó, sumó piezas para salir de la situación complicada en la que quedó al cierre del primer semestre, pero hay una base de jugadores que se mantiene, que José María Mora y su cuerpo técnico lograron potenciar, elevar su nivel de rendimiento, y ahora vemos un equipo que es capaz de competirle a cualquiera con sus formas. Ya lo decía Carlos, con esa línea de 3 en el fondo, con verticalidad, siendo un equipo bastante dinámico, y además se le ha encontrado la vuelta a José María Mora para que esa profundidad que no se le veía a inicios de semestre al equipo, uno decía, bueno, tiene una nómina competitiva Zamora, pero es un plantel corto. Ahora sí muestra profundidad. Pero ¿sabes por qué uno lo ve también como profundidad? Porque le ha dado la titularidad a jugadores que quizás no pensábamos que podían ser titulares en Zamora, y lo que queda en el banco es... Bueno, aquí fue titular Gallardo, pero en su momento estaba Gallardo, Antonio Romero, que venían del banco a resolver. Sequera, el segundo gol es puro José María Mora. Es puro José María Mora. Sequera, Antonio Romero, vienen del banco y entre los dos son los que hacen desastres para marcar el gol que termina dando la ventaja de la definición del partido. Te lo digo por eso, por el manejo del plantel. ¿Y por qué? Porque Antonio Romero, hay que decirlo, es un afán terrible. O sea, es un futbolista que si no está contento no va a funcionar. Es suplente y está contento. Sí. Eso habla justamente de lo que dice Coqui, de poder dominar a ese caballo indomable. Tener la capacidad de hacer entender a los que van a entrar para hacer un cambio en el momento necesario para el equipo. Y si algo tiene José María Mora, que nos lo demostró con Metropolitanos durante tanto tiempo, es que sabe... Gestión de grupo. Gestión de grupo y ver lo que nadie ve en ciertos jugadores que a lo mejor antes no los estaban tomando en cuenta. Eso creo que no hay duda de que José María Mora puede y tiene la capacidad de hacerlo. Mira, también quiero darle su crédito a la afición de Barinas. Okay. A la afición de Barinas, que ha sido tan importante en las últimas temporadas cuando lo ha necesitado el equipo. En esta no ha sido la excepción, y veíamos un muy bonito marco en el Agustín Tobar, y pueden ir a más. Y estoy seguro que van a ir a más. Después de este resultado te aseguro que va a ser así. Sin duda, y su equipo lo necesita, es un motor importantísimo. Cómo mete la gente cuando está allí presente en el estadio, y por eso es que Zamora también se hace tan fuerte como local. Entonces, su equipo necesita de ustedes. Han respondido de buena manera. Para hacer un viernes en Barinas, en el interior del país, la costumbre es ir los fines de semana, sábado, domingo al estadio. Esto fue un viernes y mira la cantidad de público que había en la Carolina. Yo no dudo que si las cosas siguen bien, tendremos ambientazos llenos quizás en el estadio La Carolina. Grupo número A ya revisado, ganaron Zamora. Raro eso de número A. Grupo A, perdón, grupo cuadrangular A, grupo A, literal A, vamos a decirlo así. Entonces ganó el Puerto Cabello, también ganó Zamora, y ahora vamos, luego de la pausa, a revisar el grupo B, empate, todo el mundo, lo vamos a analizar a continuación. Este es Modo Fútbol. Como íconos del fútbol actual, ¿qué harían si pudieran viajar en el tiempo? Te lo mostraremos. Pepsi. Mi Pepsi. ¿Alguien tiene una Pepsi? ¿Alguien? Con ustedes, Velasco Segovia, la nueva cerveza Vinotinto. ¡Ey! ¡Un balón! ¿Alguien? ¿Un balón? Necesitamos un balón. Tengo un plan. Sueñen grande, a darlo todo.
El cuadrangular sin victorias, dice nuestra productora Yana Vitar, y mejor manera para describirlo, pues creo que no hay. Dos equipos que visitaron, fueron dos locales como Metropolitanos y el cuadro del Caracas, que en el Estadio Olímpico recibieron a sus visitantes, y esto quiero destacarlo justo antes de comenzar a analizar los partidos. No pasó absolutamente nada que lamentar entre lo que se podía estimar, encuentro de 3 barras numerosas, 2 que viajaban, una de local como Caracas. Todo estuvo controlado desde tempranas horas, el dispositivo de seguridad funcionó a la perfección y yo quiero dar un gran reconocimiento a el general Velasco, Gilberto Velasco, quien es el encargado justamente de que todo esto se prepare y que funcione, y así pues rindió el dispositivo de seguridad desplegado en Caracas para albergar los 2 partidos, la visita de Táchira y la visita de Carabobo. Primer partido, 4 de la tarde, Metropolitanos Táchira. Me llamó la atención en la rueda de prensa, entre los argumentos de ambos técnicos, el haber jugado en ese horario y que hacía calor, que justamente no se acostumbra en Caracas quizás a jugar tan temprano. A partir de las 5 de la tarde ya la temperatura es beneficiosa, sin embargo acá... Creo que más que calor era la humedad remanente de la lluvia, tan fuerte que cayó un poco antes del encuentro. Sin embargo, el tiempo efectivo de juego fue bueno en este partido. Sí. Estuvo rondando los 54 minutos por encima de la media. Fue un partido limpio, un partido además intenso, donde hubo ocasiones de lado y lado, cualquiera de los dos pudo haberlo ganado. Metropolitanos se va arriba con este gol que tienen en pantalla de Alexis Rodríguez, de uno de esos chamos que está recibiendo el voto de confianza de forma constante por parte de Francesco Estífano. 18 años. Juan. Sí, generación 2007. También fue titular en el lateral derecho Ángel Jaimes con otra buena presentación. Para mí el mejor del partido. Impasable por ese costado derecho, ese chamo se atornilló ya en el 11 titular. Es esa camada de juveniles tan buena que desde hace rato veníamos haciendo énfasis en la cantera de Metropolitano, siempre compite, es protagonista en la Liga Fútbol Junior, tienen una muy buena generación 2005, una muy buena generación 2007, ojo con estos chamos. Bueno, en 2025 llegó el momento de las promociones, de dar el paso adelante. Sí. Es la apuesta institucional y qué bien ha respondido ese grupo de chamos a cada oportunidad que le han dado. Eso sí, pudo Táchira también responder en el mismo primer tiempo con un golazo de Roberto Rosales, porque mira que es difícil de pierna derecha, de primera, cambiar por completo la trayectoria de la pelota, colocarla hacia el segundo palo, así como lo hizo Roberto. Golazo, y un Roberto que termina saliendo por molestias que viene acarrando desde la parte final del torneo, de la fase regular del torneo clausura, pero termina dándole el gol para el empate, ¿no? A ver, muchachos, la ausencia de Miku hizo que Francesco Estífano pusiera a Jason Ramírez Chacón como... Salió sin un 9 natural. No tenía un 9 natural, pero era el que en el parado táctico que te entrega la hojita es el que aparecía como delantero centro y no lo fue. Y pudo hacer daño. Con su velocidad. Pero lo que me llamó la atención es que nunca apareció un futbolista cumpliendo ese rol en Metropolitano. Pero es que ninguno tenía las características de los 3 de arriba. Siempre era por los costados del ataque, claro. Internalizaciones por los vértices del área. Richard Figueroa es extremo, Alexis Rodríguez es extremo, Jason Ramírez Chacón es un extremo natural. No había un referente de área 9 en el arranque del partido. Funes terminó siendo prácticamente un enganche. Sí. Uno partía con Funes, acostumbrado a ver a Funes en los equipos sobre todo de Marcenaro como 5, y aquí no. Aquí de los volantes centrales, donde estaba Jim George y donde estaba Salzman, Funes estaba un paso más adelante de ellos, y creo que también funcionó la propuesta con Funes. Yo creo que hay que aplaudir lo hecho por el cuerpo técnico de Francesco Estífano, justamente para enfrentar al rival, vamos a decir, visto como el más fuerte de este grupo, sí, claro. Al menos en el papel. Por más que fue de local, sacar un empate contra Táchira creo que es importantísimo para este arranque de pudo haberlo ganado. Sí, además. Así como pudo haberlo ganado Táchira también lo pudo haber ganado. Táchira sobre el final del partido pues arrimó a Metropolitanos hacia su arco, lo intentó de todas las maneras. Me llamó la atención que volvió Cariaco a la titularidad, dejó a Sayomo en el banco, luego trató de cambiar el panorama del partido, no sumando más atacantes, sino cambiando pieza por pieza. Vi un buen Táchira, hay que decirlo. Yo rescato, lo discutía justamente con, no discutir, lo hablábamos con Coqui antes,
¿Qué representaba ese empate para Táchira? En teoría, Metropolitanos, como lo decíamos, era el equipo que había entrado por la ventana. Por eso te digo, o sea, yo creo que sacarle un empate, así sea de local, a Táchira es importantísimo. Es un buen negocio para Metropolitanos. Pero a mí me parece también un buen negocio para Táchira. Sí, yo creo que sí, Táchira por ser también de visitante, Claro. pero creo que Táchira tiene que ir más, tiene que ir a por más, sin duda. Sin duda, pero creo que puede ver con buenos ojos este punto, arrancar sumando. Sobre todo por cómo visitante. terminó el segundo partido también. Y por lo que viene acostumbrando a hacer Táchira también, acostumbrándonos también en lo que son las fases finales. Lo decíamos ayer en la transmisión. De 12 partidos había ganado 10, empatado 1 y perdido 1 solo. Justamente contra Metropolitanos cuando ya había clasificado en la fase final del torneo de apertura. Y el mejor resumen lo asomabas tú, lo vuelvo a poner sobre la mesa María Cristina. A la postre, los 4 equipos empataron, todos tienen un punto, entonces Al puedes final ver nos lo hizo que daño. resta de camino como una fase final o un cuadrangular de 5 jornadas y entre esas 5 jornadas Táchira va a tener 3 localías. Por eso Exactamente. digo que Al igual a que la Carabobo. postre el punto puede ser visto con buenos ojos para Táchira. Sí, justamente. Y hablando de Carabobo, que también lo puede ver desde ese punto de vista, nos vamos a ir al segundo partido de la noche en el Estadio Olímpico. Antes quería rescatar algo que dijo Francesco Stífano y sirve también para este encuentro. Yo creo que en este grupo, al haber 2 clásicos, va a haber muchos empates y eso hay que aprovecharlo. El que gane un par de partidos va a tener una ventaja importantísima y creo que eso ha comenzado y se ha visualizado así. Lo había dicho Stífano incluso antes de que comenzara la fase La final. tenía clarita. No, no. Caracas, Y Carabobo. hablando coloquialmente, Carabobo salió barato con ese empate jugando muchísimo tiempo con uno menos. Buen negocio justamente por la expulsión de Jan Fuentes, que a mi Claro. criterio estuvo bien expulsado. Sí, sí. Ante un Caracas voluntarioso, hay que decirlo, pero que, a ver, yo sigo creyendo en la propuesta de Fernando Aristiguieta. Pero hay que ser un poco más contundente. Pero hay que tener algún tipo de variante también cuando el equipo no funciona o no termina de encontrar el camino del gol con tu propuesta futbolística. Creo que esto es lo que quizá le está faltando un poquito a Caracas, como por ejemplo aprovechar la altura de Santis, tirar centros cuando lo necesites. No vi ese Caracas el día de ayer de tratar de tener otra alternativa a lo habitual para tratar de buscar la victoria. Y no sé si les dio la sensación, sobre todo en esa última parte cuando empezaron a atacar más, donde tuvieron más ocasiones, como un poco de desespero por parte de los jugadores. Ansiedad. Entonces, sí, entonces veíamos que tal vez no terminaban de cuadrarse bien antes de buscar ese tiro al arco. Eso por una parte. Por otra parte, algo positivo, Fran Carlos Benítez lo estamos viendo jugar más con los pies, lo estamos viendo... Que es muy bueno jugando con los pies. Y Sí. hablábamos con parte del cuerpo técnico de Fernando Aristigueta y nos decía que sí, que efectivamente se ha estado trabajando muchísimo que se integre más en la jugada Fran Carlos Benítez. Porque lo que tienen- necesita en la propuesta de juego de, Claro. de tenerlo como líbero. Y además es aprovechar una de sus virtudes. Fran Carlos Benítez es el arquero que tiene la mejor efectividad en pase largo en el torneo. Es una de sus virtudes y tiene que tratar de sacarle provecho Caracas. Coincido con lo que se planteaba de arranque. Termina siendo el resultado negocio más para Carabobo que para Caracas. La expulsión de Jan Fuentes era de roja directa por cortar una ocasión manifiesta de gol. El rival se iba solo para el mano a mano. Allí la molestia, la incomodidad que queda en el seno de Carabobo es una posible falta previa. Claro, Una la posible recuperación falta de previa en Figueroa. La recuperación. Para mí era falta. Esa Yo es la eso se lo jugada. comenté, Memo. Esa es una jugada a ponerle el ojo porque obviamente condiciona todo lo que viene más adelante. Luego Carabobo, a pesar de quedar en inferioridad numérica, generó ocasiones, tuvo una muy clara, recuerdo en su momento de Gustavito González, que no pudo transformarla en gol. Caracas sí iba a encontrar el gol ya sobre el cierre del partido, que iba a ser un golazo, el mejor de la fecha. Para la cuenta de José Hernández Chávez, termina anulado por una mano previa, que fue mano, bien sentenciada, jugada revisada en el VAR. Todos los partidos de esta fase final cuentan con este recurso, con el VAR. Vemos incluso aquí
justamente con el esa estreno de acción. Tatiana Guzmán en los En dos el partidos. primer partido. Ajá, en el primer partido. Lo decíamos, recordar que es una invitada Árbitra nicaragüense, nicaragüense. que tiene una labor destacadísima en el VAR. Estuvo en la final del Mundial de Clubes, señores. Sí, en eso la iba a final decir. del Mundial de Juan- Clubes. Juan Soto ya ha tenido la oportunidad de trabajar con ella. Probablemente eso pesó para que Y fuese da las ella la mejores invitada. referencias. Sí. Y ahí está justamente la anulación del gol. Ahí iba a ser un golazo, de verdad. Sí. Iba a ser el mejor de la fecha. Ahora- el momento de Tucaní lo tiene que aprovechar Caracas. Ese error de Covea que termina pesando tanto, creo que es un jugador ya de una jerarquía que tiene que tener mucho más cuidado con este tipo de Sin embargo, acciones. siento que es como hasta inevitable, Claro, ¿no? pero el problema es el gesto Fuera, con la otra mano. Pero termina siendo fortuito prácticamente el impacto. A diferencia del otro partido, insisto, creo que aquí el que puede ver con buenos ojos el resultado, y en rueda de prensa también era la sensación que quedaban. Recuerden que todas esas declaraciones, todas las ruedas de prensa las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. El que ve con buenos ojos el resultado es Carabobo. 100%. Y volvemos a lo mismo. Sacó un punto jugando todo el segundo tiempo en inferioridad numérica. El equipo no se desordenó, no se vio ampliamente superado por Caracas, y ahora le quedan 3 partidos como local. A primera hora hubo empate también, entonces el balance es bueno para Carabobo, no tanto así para Caracas, que ve pasar una oportunidad sin aprovecharla de pisar firme en el grupo, de picar adelante. Sobre todo porque le toca el clásico ahora, y Sí. de visitante en Pueblo Nuevo. Y creo que quizás la incomodidad que puede haber también en el cuerpo técnico es que, teniendo el rival un hombre menos en cancha, no tuviste el volumen de juego para generar, o no pudiste Para generar marcar las superioridad. suficientes ocasiones que dejaran en manifiesto esa superioridad. Pudo Carabobo, con sus formas, equiparar fuerzas incluso durante buena parte de ese segundo tiempo. Ya luego sobre el cierre, como bien decía Coqui, con obligación, mostrando incluso un poco de ansiedad, Caracas se volcó y Obviamente el descanso, el cansancio, perdón, de Carabobo de jugar con uno menos terminó pegando sobre el final. Claro. Así terminaron las cosas. Entonces, en el grupo B, no es el grupo número B, el grupo B. cuadrangular. Cuadrangular B de esta fase final. Y ahora revisamos méritos individuales, 11 de esta fecha, todo a continuación. También, mira, antes de despedir este bloque, destacar el bonito ambiente que se vivió con la presencia de las aficiones de ambos equipos, tanto la afición Granate, que acompañó a su equipo en un buen número, todos los aficionados avileños que estaban presentes en el estadio. El bonito marco y todo el color que se pudo disfrutar en esta doble jornada en el Estadio Olímpico. Ya Carlos hacía un comentario hace rato. Yo creo que no tiene por qué sorprendernos que fuese una jornada que se desarrollara en orden, en paz, porque así tiene que ser. Así tiene que ser. Y es No responsabilidad del aficionado que todo Claro. termine. Es responsabilidad. Responsabilidad A de ver, todos los actores, sí. responsabilidad del Claro. organizador, Usted se tiene que portar bien. el Usted buen tiene que portarse comportamiento. bien. Claro, tienes y que ir al el estadio a comportamiento disfrutar. de buen ciudadano. Tienes que ir al estadio a Completamente. disfrutar de fútbol. No puede ser para nosotros un motivo de máxima alarma el que 3 aficiones vayan a coincidir el mismo día en una ciudad. ¿Y por qué no pueden hacerlo? ¿Por qué no pueden disfrutar el fútbol? Si tú vas al estadio a disfrutar de fútbol, ¿por qué no puedes disfrutar, alentar a tu equipo, hacerte sentir, ganar el partido desde la tribuna? Sin violencia. Claro que puedes hacerlo. No tiene que ser un motivo de máxima alarma. Claro, el organizador, y cuando digo organizador no solamente son los clubes, sino que la liga también, porque es una responsabilidad conjunta, por supuesto. Todos los cuerpos, todos los organismos de seguridad del Estado que apoyaron, claro, tienen una responsabilidad. Se cumplió y se ejecutó un plan cuidando todos los detalles. Claro que sí, eso no puede quedar al margen, pero de por sí, claro que pueden coincidir aficiones en un mismo espacio y pueden jugar un partidazo en las gradas. Y lo hicieron. El aficionado también puede madurar. Eso hay Sí, que decirlo. claro que sí. El aficionado puede madurar. ¿Sabes? Te pongo un ejemplo. Ayer, rapidito, entrando al estadio, yo no pude pasar porque yo iba a narrar el partido de Metropolitanos contra Táchira, el primero, y me detuvieron un vehículo de la Guardia Nacional
aguántese un momentico, y venía entrando toda la utilería de Carabobo bien escoltada, o sea, todo el despliegue fue perfecto, porque entró la utilería de Carabobo durante el partido de Metro Táchira para ir adelantando cosas, todo se cumplió a la perfección y las cosas tienen que salir bien también, y hay que darle mérito a la afición, se portó bien, Claro, la afición claro. se portó Sí, bien, sí, sí. así te tienes que portar en todos los partidos, así se tienen que portar. Y se vivió una fiesta. Una fiesta bonita, hermosa. Pausa, ya venimos, esto es Modo Fútbol. Hey tú, sí tú, es mejor que te sientes porque te voy a dar una gran noticia. Juega en Línea trae para ti la innovadora plataforma de pronósticos deportivos Casino e Hismo. Ven a disfrutar la mejor experiencia, más segura, más veloz, con retiro en menos de 10 minutos y con muchas oportunidades de ganar. Juega en línea, el lugar más seguro para divertirse. Vivo con John Aramburu. La gente quiere saber, John, ¿qué hace a un líder Martín Polar? Energía de búfalo. Energía de búfalo, energía de búfalo, energía de búfalo, energía de búfalo. Como un líder Martín. Energía de búfalo. En la cancha con flow sabor. Que suena el gol, que suena el gol. Dispuesta a ganar, con esfuerzo dispuesta a ganar, compromiso dispuesta a ganar, con más fuerza para todos los que saben y meten más gol. Energía natural que te da full sabor. Golazo Martín Polar. Esta jornada es muy particular a la hora de conformar el 11 porque yo creo que el desempeño colectivo de los equipos, de los que ganaron, Privó por encima de las además individualidades. los dos empates complican Sí. también un poco la... Pero sí podemos cosa. destacar algunos nombres, Juan. Vamos a arrancar con el arco. Y vuelve a mantener el arco en cero para Carabobo, el Loco Bruera, que fue exigido y respondió bien. El arquero capitán de Carabobo. el coleccionista de ceros, Sí. Lucas Bruera. Impresionante la cantidad de arcos en cero que tiene, no solo esta temporada, que es el arquero que más veces ha dejado su pórtico imbatido, también es el que tiene el promedio más bajo de goles recibidos por partido, sino la cifra total de arcos en cero desde su llegada al fútbol venezolano. Ahora no la tengo de memoria, les prometo que para su próximo arco en cero la vamos a tener a mano, porque debe estar alrededor del 65% de sus partidos con arco en ídolo cero. de Carabobo, Bruera, por encima de Orozco. En te la puse- sí, te la en la puse actualidad, complicada. en la actualidad sí, en la No, actualidad pero creo que sí. yo creo que lo que ha movido Orozco es muy, Sí, muy pero importante. cuando estás en el Misael El y tiene alguna loco, participación Bruera loco. y escuchas cómo corea la tribuna popular ese canto, el loco, loco, Sí, no, impresionante. idolazo, O sea, sí. idolazo. Aparte, bueno, siendo Y capitán, Orozco, toda la jerarquía que Orozco tiene. lo va a lograr. Sí, En sí, 3 sí. partidos más ya lo va a hacer y lo está haciendo Orozco por la gran campaña que ha tenido. Pero el resto del equipo, Juan. Arrancamos entonces con el repaso del 11 ideal de esta jornada 1 de la fase final con Lucas Bruera, ya lo decíamos, en el arco. Nos vamos al lateral derecho donde hay un chamo que está pisando con paso firme en el fútbol Qué partidazo. venezolano jornada a jornada. Impasable por la banda derecha Ángel Jaimes, el lateral derecho de secó a Metropolitanos. Peñaranda, secó a Peñaranda. Impasable. Qué garra la de este chamo y qué acierto de Francesco Estífano al ponerlo como titular. Pareja de centrales, Giovanni Ramos tuvo un corte providencial, marcó el segundo gol de Puerto Cabello, otro gran partido luego de regresar de compromisos con su selección y jugó en ambos partidos Sí, con la selección de Panamá. de la eliminatoria de CONCACAF. Luis Mago, sobrio en la defensa de Caracas, gran nivel Muy el que sólido, está mostrando sí. Luis Mago, de menos a más en la temporada, pero a mucho más
en gran nivel. Y mostrando el Luis Mago de por qué ha vestido la camiseta de la selección. Sin duda. Otro que ha vestido camiseta de selección y que está mostrando gran nivel, Robertico Rosales. Esperemos las molestias no pasen a Mejor mayores. lateral derecho de la historia de nuestra selección. Ahora Sin destacando como lateral izquierdo. Nadie lo puede discutir. Nadie lo va a discutir. Y qué golazo marcaste, Robertico. En la mitad del campo, Irving Gudiño, que fue el equilibrio para Caracas, con un gran partido Gudiño, incluso gestando juego desde el traslado de balón, saltando líneas de presión. Arles Flores. Qué alegría me da similar. ver Arles Flores de nuevo siendo protagonista. Lo conversábamos con él y dijo, rebajé 8 kilos. Eso iba a decir. La condición física de Arles Flores, porque siempre decíamos, no, la contextura de él es así, es como un futbolista ancho. No, pero... No, que ancho nada, 8 kilos rebajó. Sí, y ahorita sigue siendo... un tanquecito. Tanquecito, se me había ido la palabra. Pero sin duda... pero se nota que... No, y eso, te habla de compromiso. Eso y te habla de compromiso, de lo profesional que es. Estás en un gran nivel, Arles. Lo has hecho muy bien, mantén esa línea. Zamora te necesita así, eres uno de los ídolos, de los máximos referentes en la actualidad. Capitán de ese podríamos equipo. decir en general del club. Así que bueno, merecida allí su presencia en este 11 ideal. Más adelante uno que... fue un demonio, imparable. No le encontraron fórmula Deportivo La Guaira para frenarlo. Audú Abdul. No, impresionante. Gol, asistencia, un despliegue físico. Le cayeron a patada. Volvemos a ver su mejor versión. Y de hecho el choque que termina recibiendo se ve tan aparatoso es por la velocidad con la que él venía. Muy veloz, es velocísimo. Y no solamente, a ver, te controla la pelota en carrera como pocos en el fútbol nuestro. Alexis Rodríguez, me alegra mucho ver también. Fíjate, los dos chamos de Metropolitanos entran en el 11 ideal. ¿Y cómo batalló en el partido Alexis Rodríguez? Porque quizás cualquiera se queda con el gol, mucho mérito el gol, un remate de media distancia, bien colocado, nada pudo hacer Jesús Camargo para evitarlo, pero es que el chamo, y tú estuviste en ese partido, Carlos, guerrió, recuperó pelotas, ganó los duelos, cuando metió pierna, ganó, se quedó con el balón, retrocedió a acompañar por esa banda para apoyar al lateral, de verdad, muy bueno lo del chamo. Contra equipos como Táchira, con tanto talento individual, con ese peso de nómina, tienes que tener triple de despliegue en cada partido, y Alexis fue uno de los que destacó en Metropolitanos. Y en el ataque, goleadores. Sí, José Sequera, que entró muy bien al partido, así como ha tenido una gran temporada este chamo, extraordinario, y ya lo renovó Zamora, y eso lo aplaudimos, lo de Zamora, pensando no solo, bueno, de Zamora y de muchos equipos que están trabajando bien esta parte. Hemos visto muchísimas renovaciones, y eso te habla de la seriedad con la que los clubes se están tomando los procesos. Isaí Valladares y José Sequera ya renovados hasta 2027, no es renovados por un año y vamos a ver, no, renovados hasta 2027. Además que la edad le permite también pensar un poco más. Y son apuestas del club, jugadores que son exportables, y estamos hablando de 2027, y quizás luego el año que viene veamos una extensión de contrato para asegurarlos un añito más o un par de años más. Son dos jugadores muy talentosos, Isaí Valladares ya titular, Sequera alternando titularidad con suplencia, parte de esa profundidad que ha conseguido Zamora, y termina marcando un buen gol. Y el otro, Edwin Pernía. El mejor delantero del país. Sí, sin duda. Se los Te digo sumas a nosotros. Con toda la responsabilidad. El mejor delantero del país es Edwin Pernía, no solamente por sus goles, por lo que uno ve cada vez que lo ve jugar a Edwin Pernía, dice, no hay un delantero como este en el país. Tú en la transmisión comentabas el tema de la selección. Creo que lo que puede jugar en contra, y lo hablábamos Juan y yo luego, es la edad. 30 años. Entendiendo el tipo de jugador que convocaron al menos para esta primera prueba en octubre, vamos a ver en noviembre, pero creo que es lo que pudiese jugarle en contra en cuanto al tema selección, pensando en un nuevo proceso. Cuando haya que jugar por los puntos, puede tener 31, puede tener 95. Claro, pero como se está hablando de renovación... Claro. Es completamente comprensible. Claro. Eso sí, con 32 años, mostrando un nivel así, digo 32 años porque los próximos ya compromisos oficiales serían en 2027, con 32 años, mostrando un nivel así, un jugador como Edwin Pernía puede sumar mucho a nivel de internacionalidad, a nivel de ¿Y por qué insistimos con esto? Nosotros nos van a decir ahora... no estamos haciendo una campaña por Edwin Pernía, que de verdad deslumbra lo que está mostrando Edwin Pernía. Las características que tiene no las reúne un futbolista, y te digo, no solamente en el país, sino fuera, salvo Salomón Rondón.
las características, potencia, velocidad, tiene el gol entre ceja y ceja. Es una cosa... Siempre se las arregla para remate patear de al arco. media y larga distancia. Y además maneja los dos perfiles de extraordinaria manera, cómo amarra el balón, lo difícil que es quitarle la pelota. Ustedes pudieron ver en el partido, si no lo pueden volver a chequear porque está allí en nuestro canal de YouTube, cómo incluso con doble, triple marca y no lograban quitarle el balón. Este tipo es tan bueno que en jugadas de pelota quieta, a veces es el ejecutor de tiros libres directos y le pega. Cuando el perfil es para un derecho, le pega de derecha. Cuando el perfil es para un zurdo, le pega de pierna izquierda. Sí, sí. El tipo maneja también los dos perfiles. Bueno, que el puede gol cobrar tiros acrobático libres fue con con la ambas. izquierda, si no me equivoco. El mejor gol de la temporada lo marcó él. Lo marcó él. Es extraordinario lo de Edwin Pernía. Así completamos el 11. ¿El técnico? El técnico de la jornada, Eduardo Zaragoza. Eduardo Zaragoza, sí, está bien. Otro Creo que duelo merecido. táctico entre dos grandes técnicos Sí. se lo lleva Eduardo Zaragoza. Sí, ese duelo táctico entre dos grandes técnicos ya lo destacábamos, nos inclinamos por Eduardo Zaragoza sin demeritar lo hecho por otros como José María Mor, que también decíamos la importancia y lo fundamental que ha sido para que Zamora vaya en esta progresión constante. La gestión Lo de Daniel Francesco Farías también para salir vivo. para sostener ese punto tan importante, lo de Francesco Estífano apostando por los chamos, lidiando con la baja de Miku, que pesa y pesa bastante, reinventando el equipo sin un 9 natural. Había muchos méritos para esa distinción, pero nos inclinamos por Eduardo Zaragoza. Vamos a ver, señor Juan Cifontes, por favor. Usted, María Cristina Santoro, por favor, ayúdelo. Chévere, perfecto. Disfruto Así bastante suena este el gol, momento. ¿no? Así suena el gol. Así Golazo. suena el gol en Venezuela. Así suena el gol en Venezuela. Golazo Martín Polar. ¿Quién fue? Vamos, audio propio. Pernía. De taco Tomás Díaz para Romero. Al pistolero. Tiró por el medio para Sequera. Sequera. Lo tuvo todo este gol. Y me permito interrumpir brevemente el relato emotivo de nuestro compañero Ricardo Paracuto, extraordinario narrador, vaya nuestro saludo y abrazo para él. Es que lo tuvo toda esta jugada, salida limpia desde el fondo, el taco de Tomás Díaz para combinarse para hacerle llegar el balón a Antonio Romero. Luego Antonio Romero con ese no-look pass de borde externo, el efecto que tiene esa pelota. Pass y borde externo, o sea, de paso con el externo. No, Sí. es que un pase con el interno, no, con el externo y sin ver. Extraordinario el efecto que toma esa pelota para llegar a José Sequera, que atacó de manera extraordinaria el espacio. Mucha gente podrá decir, bueno, quizás no retrocedió bien la defensa de Monagas. Sí, no retrocedió bien, es claro, es evidente. Pero Claro, también no está retrocede bien, la pero virtud. Te mete un taconazo Tomás Díaz. La pelota que filtra Antonio Romero y cómo la filtra. Y luego la inteligencia de José Sequera para justamente aprovechar ese mal retroceso atacando el espacio. Es un gol que no es tanto por lo individual, sino por lo coral. Sí, o sea, y que todos fueron recursos, que Sin duda. son lujos, pero a la vez fueron recursos que permitieron desequilibrar a toda la defensa de Monagas. Yo me atrevería a decir que cuidado y se mete en el top 10 de la temporada. Tiene que es estar, un gol tiene que estar. extraordinario el que armó Zamora y me encanta porque Antonio Romero se contagia cuando ve el taco Sí. de Tomás Díaz. Digo, que esto hay que terminarlo bien. siempre hablamos de ese ADN tan marcado del Deportivo La Guaira, que aplaudimos, un equipo que siempre busca jugar, que siempre se atreve, que siempre propone, que adelanta líneas, que se planta en campo rival. Esto es el ADN Zamora, y tú lo decías en su momento. El ADN Zamora no solo el sello que puede buscar imprimirle José María Mor, sino el ADN del Zamora, El ADN Zamora. de 4 títulos, equipo de la década. El de explotar los espacios, de ganarte en velocidad Sí, con los extremos. sí, sí. Ese es el Zamora. Está recuperando José María Mor el ADN de ese Zamora que ganó 4 títulos en la década pasada. Pam, 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 la jugada segura. Y la tuvimos en Puerto Cabello. Juegue, Menino Flores, falla, Carlos falla. Ahí en el área está Sebastián Castillo. ¡Falla! ¡La sacó Merin! El argentino. Buena respuesta. Extraordinaria de este hombre que había perdido la titularidad. Y mira cómo se la ha venido ganando el argentino Merin. Eso es un gol, eso es el equivalente a un gol para un arquero. Sí, totalmente. Claro. Clase de paradón de Andrés Merin. Hermano, y cada vez más atornillado en la titularidad Merin.
Si en algún Sí, momento luego de se aquella pudo haber expulsión de cuestionado. Luis Romero. Sí. Lo que hablábamos cuando analizábamos ese juego, La Guaira nunca se rindió. No, 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 Tratar no, de no. buscar el encuentro, pero entonces ahí es donde termina siendo también figura el guardameta de Además, Academia. Un bombazo De Juan Luis Perdomo. Perdomo que Sí. despeja a Que Merín por también cierto, muy bueno. quizás no lo comentamos en su momento cuando analizábamos en ese partido, pero qué espectáculo es que un equipo pueda juntar a Juan Luis Perdomo y a Carlos Falla en la alineación titular, tenerlos simultáneamente en cancha, qué espectáculo de jugadores son. Y fíjate como en el momento difícil de La Guaira, si tú buscas quiénes trataron de levantar el equipo, de empujarlo Fueron hacia ellos adelante, dos. fueron ellos Fueron dos. ellos dos, claro que En sí. Perdomo tuvo que dejar luego la cancha con algunas molestias Bueno, quizás, pero pero también ha sido el fueron cambio- quienes empujaron el equipo hacia adelante. ¿Sabes Los qué? dos. Castellano por Perdomo ha sido la fija. Recurrente. Es una En el variante porque son 2025, jugadores de sí, características distintas, Castellanos quizás con un poco más de vocación ofensiva. Cuando esté sano Rommel Ibarra, ahí en la primera línea, esa línea de volantes va a ser Porque los descomunal. complementa de manera Totalmente. perfecta. Y no quiere decir que Minino no lo No, haga. no, Minino porque- es un gran jugador. Pero es eso, Rommel Ibarra es músculo, salida limpia, porque quizá uno se queda mucho con el Rommel que corta juego, pero es que este tipo también la entrega redondita y al pie. Entonces cuando se juntan los tres, ¿cómo le quitas la pelota a la Guaira? En las guerras en los mares hay unos barcos pequeños que son escuderos de los grandes. Y Rommel Ibarra lo hace a la perfección, son los artilleros. Y el artillero en ese caso es Rommel Ibarra. Vamos con la figura de la fecha. ¿Quién se va a montar en la moto, Coquito? Ay, De ay, EK Empire. Vamos a ver. Y bueno, no podía ser otro que Edwin Pernía, Juan. Más que merecido, 3 remates, uno de esos los transformó en gol, una asistencia, 67% de efectividad en regates, 5 duelos ganados. Este señor no pudieron quitarle la pelota cuando llegó a sus pies, cómo generó peligro cada vez que participó en el juego, qué bien se está combinando, entendiendo con Audú Abdul. Asistía a Audú Abdul en el primer gol, luego Audú Abdul le devolvía el favor para el tercero de Puerto Cabello, el que ya le puso sentencia al partido, y creo que desde hace rato se merecía esta distinción, Edwin Pernía. Para él nuestra felicitación, es el jugador más valioso de la fase 1, de la jornada 1, de la fase final, el general, saludo, goleador del torneo clausura, ya llegó al doble dígito, 10 Sí. goles. O sea, En un solo torneo. Bueno, te lo está digo. peleando Tiene- el liderato de goleadores con un solo torneo. Antes de este partido tenía 12 goles en el torneo clausura Puerto Cabello y Y 9 9 eran los de él. había hecho Edwin Pernilla. Sácalo por ahí. Mira, la delantera es que Puerto Cabello armó un equipo extraordinario que está manejando de muy buena forma a Eduardo Zaragoza. Quizás a principio Eduardo podría tener en su cabeza un equipo que fuese quizás más ambicioso con la pelota, que fuese hasta más protagonista en campo rival. Le ha tocado en medio de ese engranaje otras propuestas como la que veíamos en este partido, un equipo que supo defenderse bien, ocupar los espacios en esa faceta defensiva, pero es un gran plantel de por sí, es en nombre y tiene profundidad. Adelante estamos hablando de Andrés Ponce, de Junior Paredes con el gran primer semestre que tuvo, por allí también está Marco Bustillo, pero ¿quién discute hoy la titularidad de Edwin nadie. Pernía? Imposible, No, imposible. no pasa nada. En ningún equipo del fútbol nacional podrías discutir claro, obvio. la titularidad de Edwin Pernía. Y es fundamental en el funcionamiento de Puerto Cabello. Tenemos ya semifinales definidas en la Liga Fútbol 2. Tuvimos una apasionante definición en las 4 llaves de esta fase, los cuartos de final de la Liga Fútbol 2. Y así que pues ahora sí se van a enfrentar los dos grupos, ¿no? Centro Occidente contra Centro Oriente en las semifinales y cómo quedaron conformadas estas llaves y los resultados también de este fin de semana, Juan. El pasado sábado se definieron los 2 primeros clasificados en una jornada emotiva e incluso con sorpresa, podría decirse, porque cayeron eliminados los 2 equipos que habían finalizado en el segundo lugar de sus respectivos grupos. Hablamos primero del empate que consiguió Dinamo Puerto en su visita a Marítimo de La Guaira, con gol de Luis David González para el equipo oriental, y ese resultado le permitió imponerse en la llave con global de 1-2, recordando que Dinamo Puerto había ganado por la mínima como local en el partido de ida. También avanzó Titanes de Guanare, que en condición de visitante cayó 2-1 ante Barquisimeto,
pudo nivelar la serie el equipo barquisimetano, igualar 2-2 el global, y la definición se llevó al punto penal, donde Titanes se impuso 4-2, un partido que se jugó con un marco espectacular, más de 9.000 personas presentes en el Farid Richa, e incluso entre esas 9.000 personas, la mayoría sí, apoyando, acompañando a Barquisimeto, también había un grupo importante de aficionados que se acercaron hasta esa plaza para apoyar y ver la clasificación de Titanes de Guanare a la siguiente instancia. Avanzamos ya al día domingo, donde sí podemos decir que se impusieron los favoritos. Los equipos que habían finalizado como líderes de cada grupo terminaron de sellar su clasificación, ya habían obtenido resultados positivos, se podría decir, en el partido de ida, pero no fue tarea fácil. Hablamos de que Trujillanos, con un empate sin goles, dio el paso adelante, inscribió su nombre entre los semifinalistas, también con un muy bonito marco, mucha presencia de público en un día importantísimo, además, no solamente para el país en general, sino sobre todo y de manera especial para el trujillano. Bueno, la diferencia la marcó ese gol que le dio la victoria a Trujillanos como visitante en la ida, en su visita a Real Frontera, el gol de Marlon Díaz. El global terminó por la mínima a favor de los guerreros de la montaña. Y cerramos este repaso hablando de la victoria 2-1 de Miranda ante Aragua. Como local, el equipo de Andrea Fabri logró sellar la clasificación, ya lo decíamos, no fue tarea fácil. Habían igualado sin goles en la ida en el Hermanos Gersi. Ahora Miranda se impuso 2-1. El tanto que hizo la diferencia fue para la cuenta de Radamés Davis. Ya con estos resultados podemos verlo allí en la llave. Tenemos ahora los cruces entre Miranda y Titanes y Trujillanos frente a Dinamo Puerto. De esas llaves saldrán los dos finalistas de nuestra Liga FUTB 2 en esta temporada 2025. Bueno, estas semifinales se estarán jugando, por supuesto, también en llaves de ida y vuelta, para buscar quiénes serán los protagonistas de la gran final de la temporada 2025 de la Liga FUTB 2. Apasionante por demás, ¿eh? Mira, y hablábamos de cómo los fanáticos de cada partido de primera división apoyaron a sus equipos, y yo les recomiendo que vayan a las redes sociales y vean cómo los equipos de segunda división ahora mismo en lo que fue esta llave de cuartos, espectacular el apoyo de su, más de 9.000 personas sí, en el Farid Richa para el partido entre Barquisimeto y Titanes. Termina pasando Titanes, como ya repasábamos, pero incluso hubo un buen número de aficionados de Titanes que trata de asentarse ahora en esa plaza de Guanare, que acompañó al equipo. Sí, vimos la celebración. Lo veíamos en las postales. La celebración de los jugadores de Titanes con la afición. Sí. Me gusta que ante la extinción, si se quiere decir, de Llaneros de Guanare, que fue un equipo histórico en nuestro fútbol, la gente se siente identificado con un nuevo proyecto, que es Titanes. También, antes de cerrar este repaso de la jornada, porque vamos a obviamente meternos en ver cuáles son los partidos de la fecha 2, destacar no solamente la iniciativa impulsada por la Liga FUTB, sino también iniciativas particulares de los clubes, como la que tuvo Puerto Cabello en el marco del mes rosa, Coqui. Sí, totalmente. Sí. Vimos cómo cada uno de los capitanes en todos los encuentros lucían su brazalete color rosa. También pudieron ver durante nuestra transmisión algunos mensajes importantes de cara a lo que es la revisión previa, ¿no? Ese chequeo previo. Y también, bueno, como lo decía Juan, vimos que en Puerto Cabello los jugadores salieron escoltados por mujeres de una fundación justamente que apoya esta causa. También veíamos a los jugadores de Academia con su lazo rosado, cada uno en una de las mangas de la camiseta, y ojalá que a lo largo de lo que queda de este mes octubre todavía, pues sigamos viendo alguna de estas iniciativas, porque es importantísimo. Y octubre,
lo decimos porque está enmarcado dentro de una mes. campaña, el mes rosa, Claro. pero es un llamado constante al día a día porque este es el partido de la vida. Es una lucha para todo el año, para cada día del año. El llamado, por supuesto, a sensibilizarse, a crear conciencia. Un llamado que no es solamente a la mujer venezolana, sino también al hombre. La corresponsabilidad del hombre Ay, y la también hay responsabilidad diagnóstico- consigo mismo Es también. importante, hay diagnóstico masculino también de cáncer de mama. Sí. Yo sé que a veces puede terminar siendo un tema un poco tabú todavía hoy en día, pero es una realidad. Sin y en duda. Venezuela ha aumentado los casos también de hombres con este tipo de cáncer, con este tipo de tumor. Y estamos hablando de más de 4.000 mujeres afectadas que terminan hasta perdiendo la vida cada año solo en Venezuela. Así que bueno, por favor, chequéense, no es solamente tocarse, ya quedó demostrado que el tocarse puede ser ya muy tarde, hay que hacerse sus chequeos anuales. La Que mamografía. sea de rigor, siempre Claro. hacerse su debido chequeo y ustedes, caballeros, a recordárselo a sus parejas. Sí, Vamos, incluso si ella no tiene dinero, usted también vaya, páguelo usted, hágase cargo. Es importante que tengamos esa Es el responsabilidad. partido de la vida y lo jugamos todos. No en vano, Coquito se vino rosado también el día de hoy. Vamos a chequear cómo se va a jugar la segunda fecha de los cuadrangulares de la fase final del torneo clausura de la Liga Banco de Venezuela. Martes y miércoles hay partidos. Así es, el martes, rapidito tenemos ya la segunda jornada. Monagas estará recibiendo a Puerto Cabello en el Monumental, esto a las 5:30 de la tarde. Ese mismo día, La Guaira en el Olímpico de la UCB se estará enfrentando a Zamora, 7:30 de la noche. El día miércoles, primero nos vamos al Misael Delgado, a las 5:30 Carabobo frente a Metropolitanos y a las 7:30 de la noche, señores, clásico en Pueblo Nuevo porque Táchira y Caracas se miden una vez más. Me contó un pajarito que Ajá. nuestro amigo Carlos Domínguez va a estar en San Cristóbal. Así me dijeron también a mí. Esto también reconocer y agradecer el apoyo de nuestros amigos de Estelar, Sí. que desde hace rato nos vienen acompañando más en estas instancias decisivas tan importantes y que, bueno, van a hacer posible en este caso que Carlos Domínguez diga presente en San Cristóbal. Como siempre, esta línea aérea futbolera, por demás. Sí, muy vinculada muy con el futbolera, fútbol. Estelar. Súper futbolera. Estaremos en San Cristóbal, esperemos tener un gran clásico y bueno, extrañándolos también, muchachos, creo que me va a tocar ir Nos quedamos por ahí aquí solo. trabajando nosotros de este lado. Exactamente. Creo que estaré en Valencia. ¿Usted? Creo que estaré en Muy Valencia. bien. Me Ah, gusta, qué bueno, me gusta. qué bueno. Yo me quedo en la capital esta semana. Esto es Modo muy Fútbol. bien. ¿Cuándo nos reencontramos? El próximo lunes. Vamos a esperar Vamos, a que producción esperemos. confirme en redes sociales. Se los estaremos obviamente remarcando allí cuando es la Importante, próxima edición. Recuerden, el viernes en Barquisimeto, nuestras chamas empiezan su camino hacia el Mundial de 2027, el Mundial de la categoría absoluta. Se busca la primera vez en esta primera edición de eliminatorias. No se dio el cupo en Copa América por primera vez. Venezuela recibe a Chile en la primera fecha. Todos apoyar a nuestras chamas. Ya lo decíamos, hubo 9.000 personas en el Farid Richa para este Quiero esas partido entre 9.000 Barquisimeto personas. y Titanes. Van a ser mucho más Pero de esas 9.000. 9.000 quiero Esas que 9.000 estén- van a estar, pero No, muchas y más se en van a sumar Valera, también. Juan, el gentío que hubo en Valera Sí, también. Muchas más se van a sumar para Eso. acompañar Sí. a las muchachas en este arranque del camino que esperemos las lleve a la clasificación al Mundial y todo el que no pueda estar presente en Cabudare apoyando desde la casa, con cualquiera de las transmisiones, ligando, transmitiendo esas buenas vibras Sí. a través de las redes sociales. Todo eso suma, todo eso llega. Entonces, bueno, juguemos también todos ese partido. Esto es Modo Fútbol. Chao. Modo Fútbol fue presentado por Banco de Venezuela, Polar Pilsen, Aerolíneas Estelar,